Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Hoy te contaré una historia donde, a pesar de que el panorama se veía oscuro y sin salida, siempre hay alguien más grande que nosotros, que nos ama y jamás nos abandona. Quédate conmigo y escucha el relato hasta el final. Te daré la ubicación del lugar donde las personas afirman que los han ayudado. Viviendo con el Miedo presenta Soy víctima de un maleficio. Transcurría el año 2010, cuando conocí a una mujer muy hermosa, justo cuando estaba terminando el último año de la universidad. Su nombre es Montserrat. La conocí de casualidad cuando bajaba las escaleras del edificio donde estudiaba. Allí, sin querer, nos topamos abruptamente, pero cuando yo le miré esos ojos cafés que hacían juego con su cabello cobrizo, sentí que me enamoré a primera vista. Platicamos un par de minutos. Sentí que tampoco le fui indiferente. Pude averiguar en qué salón estudiaba, ya que me dieron ganas de verla otra vez. El día transcurrió como siempre. Entre carreras para asistir a las clases, estudiar en casa y trabajar de medio tiempo en una tienda de ropa en un centro comercial. Pero su rostro se me quedó grabado en la mente. Pensaba en ella. Ya quería que sea el día siguiente para verla y pedirle su número de celular. Deseaba invitarla a salir el sábado y tenía la esperanza de que dijera que sí. Al día siguiente me levanté muy temprano para llegar con tiempo e ir a verla a su salón. Y estando ahí parado junto a la puerta del aula, vi que terminaba de subir las escaleras del edificio. Ella se acercó a mí y me saludó. Esbozaba una sonrisa que me llenó de alegría. Platicamos unos minutos y acordamos vernos más tarde en la cafetería. Nos vimos ahí y nos sentamos en una mesa del comedor. Platicamos y me dio su número de teléfono. Todo iba genial. Sentía que cada palabra que cruzábamos me enamoraba cada vez más de ella. Eran como las 6 de la tarde cuando vi a Montserrat entrar a la tienda. Ahí mi corazón se me salió. No quedaba duda de que también ella estaba interesada. Iba acompañada de una amiga llamada Lorena, la cual no estudiaba en nuestra escuela, pero ya la había visto en otro lado, tal vez en un antro o fiesta. Me saludó y posteriormente se fue a ver la ropa de dama que estaba en el otro extremo del local, dándonos oportunidad de que platicáramos solos, Monse y yo. Acordamos que me esperaría para tomar un helado cuando terminara mi turno, y así lo hicimos. Fuimos los tres. Platicamos de una manera muy amena, y al terminar, caminamos juntos hacia el estacionamiento donde ella tenía su auto. Yo no tenía vehículo, pero Monse me dijo que con mucho gusto me llevaría. A mí me daba pena, pero acepté. Quería pasar un poco más de tiempo con ella. Esa noche decidí llamarla. Quería escuchar su voz. Creo que simplemente me había enamorado de ella. Empezamos a salir. Conocí a sus padres y me parecieron muy agradables. Tenía solo un hermano mayor, el cual ya estaba casado y tenía 2 hijos. Al cabo de un par de meses, nos hicimos novios. La verdad, creía que había encontrado mi alma gemela. Estábamos muy enamorados, al grado de que ya la había presentado a mis padres y había platicado con ellos en secreto que quería casarme con Monse en cuanto consiguiera un buen empleo, para que juntos formemos una familia. Recuerdo muy bien que un miércoles por la noche tocaron a la puerta. Era Lorena, la amiga de mi novia. A mí me extrañó mucho, pero lo invité a pasar. Me pidió que le ayudara con la materia de cálculo, que se le complicaba mucho y Montserrat le había dicho que yo era muy bueno con las matemáticas. Me dijo que tendría su examen en un par de semanas y no quería reprobar, que me pagaría por hora, que lo viera como un trabajo y no como un favor, porque el tiempo también cuesta. Yo acepté, la verdad, no vi nada de malo. Más tarde le marqué a Monse y le conté lo que había sucedido.
A ella se le hizo un poco extraño que su amiga no le contara antes, pero no hubo mayor problema. Lorena iba 3 veces a la semana de 7 a 9 de la noche a sus asesorías. Después de que llegaba de trabajar, estaba muy cansado, pero el dinero era un aliciente. La primera noche, llegó a la casa con un par de hamburguesas. Me dijo que invitaba a la cena, que después de cenar empezaríamos a estudiar. Yo claro que estaba con hambre, llegando del trabajo y cansado. ¿Quién no aceptaría? Poco a poco, Lorena trataba de hacerse mi amiga. Me llevaba postres, según en agradecimiento por la ayuda, a pesar que me estaba pagando. No se me hizo extraño. Sentía que tenía una atención conmigo. Terminamos las 2 semanas de estudio y ella presentó su examen, el cual pasó con excelentes calificaciones. Me dio mucha satisfacción. Trabajo de varias semanas recompensado. Ese mismo día, mi novia me dijo que se iría de viaje 2 semanas con sus padres de vacaciones, pero que estaríamos en contacto. Recuerdo que a los 3 días después, Lorena llegó a mi casa como a las 8 de la noche. Me dijo que había comprado unas entradas al cine, pero que su amiga le canceló, que si quería ir con ella. Yo acepté ingenuamente, no vi nada de malo, por lo que me alisté y partimos. Después del cine, me dijo que si la acompañaba a comprar la cena para que cuando llegara a su casa la comiera. Pero se me hizo muy fácil decirle que vayamos por unos tacos que yo le invitaba. Llegamos a un puestecito muy famoso en la ciudad y ahí estuvimos platicando. Después me llevó a mi casa, pero al llegar ella se estacionó. Me dijo que si la dejaba pasar al baño y yo acepté. Entramos y vi que mis padres no estaban. Dejaron una nota que decía que saldrían a cenar. Y yo, al ser hijo único, tenía la casa completamente sola. Entró al baño, pero al salir se me acercó y me dijo que se había divertido mucho esa noche, que qué lástima que se terminaba. En eso de repente me besó. Y yo, no sé por qué razón le correspondí. Estaba enamorado de Monse, sin embargo, desgraciadamente dejé que las cosas pasaran. Al cabo de un rato, yo estaba con remordimiento y culpa. Ella estaba como si nada. Me dijo que se iría. Yo la tomé del brazo y le dije que no quería que Monse se enterara. Ella me dijo que ese sería nuestro pequeño secreto. Pasaron los días y yo no la volví a ver. Llegó el día que regresaba mi novia de vacaciones, por lo que emocionado fui a recogerla al aeropuerto. Mis padres me prestaron el auto y al estar ahí parado, sentí que una persona se acercaba a mí. Era Lorena con un ramo de flores. Iba a recoger a Monse también. No cruzamos palabra alguna y cuando mi novia arribó, vi cómo se acercaron y se abrazaron, gritaban de felicidad. Luego, Monse se acercó a mí y me dijo: «Te extrañé, mi amor». Esas palabras me retumbaban hasta mi más profundo ser. Yo la abracé muy fuerte y le dije que la amaba y que la había extrañado también. En eso, Lorena dio una fuerte carcajada que hasta los papás de mi novia se sorprendieron. Agregó: «Sí, Monse, se te extrañó mucho». Fuimos de regreso a su casa para que dejaran las maletas y luego su padre nos invitó a comer. Sentí un ambiente horrible. No tengo palabras para describir lo que sentía. Después de ese día, empecé a recibir mensajes de Lorena en mi celular, diciendo que quería verme, que me extrañaba. Yo no le contestaba. Recuerdo una noche llegar del trabajo y al entrar a mi casa vi a mi madre hablando con Lorena. Había llegado antes y estaban tomándose un café. Yo al verla me quedé paralizado. Mi madre me dijo que se iría a su cuarto para que hablemos. Dejé mis cosas en una silla y me senté en la sala. Lorena me dijo que me extrañaba, que quería que dejara a Montserrat y me quedara con ella, que su familia podía darme un buen empleo y salario ya que estaban en la política, que ella, en pocas palabras, era mejor partido.
Yo le dije que lo que había sucedido fue un error, que amaba a Monse y que no la iba a dejar. Ella se paró de manera abrupta y me dijo que tenía la esperanza de que las cosas se dieran de buena manera. Pero como no fue así, que me iba a arrepentir del desprecio que le hice y que cuando vaya a buscarle para pedir perdón, iría arrastrándome. En eso, tomó su bolsa y salió de la casa azotando la puerta al hacerlo. Al paso de los días, empecé a sentirme más cansado de lo usual. Me levantaba sin fuerzas. Recuerdo que el día de mi graduación tuve un fuerte dolor de cabeza. Un día, al abrir el refrigerador, había un rico trozo de pastel de limón, el cual era mi favorito. Estaba inmenso y delicioso. Cada bocado lo disfrutaba más que el otro. Pero en uno de esos, al masticar, sentí algo raro. Lo escupí en una servilleta y vi que era un pequeño remolino de cabello. Mi madre salía de su habitación y al verme con el pedazo de pastel me dijo: «Ah, ya vi que te comiste el pastel que te trajo Lorena. Me dijo que te dijera que te mejores». Yo rápidamente tiré todo a la basura. Mi madre se me acercó y yo rompí en llanto. Le conté todo lo que había sucedido. Ella me escuchó y me abrazó diciendo que todos cometemos errores, pero que está en cada uno el enmendarlos. Ese día hablé con mi novia para contarle y pedirle perdón. Le rompí el corazón. Ambos lloramos, ella de dolor y yo de arrepentimiento. Terminó la relación. Le prometí que si algún día me perdonaba y quisiera que estuviéramos juntos otra vez, jamás volvería a lastimarla como lo hice, que la amaba y viviría para ella, y que pondría de mi parte para ser el hombre que la mereciera. Esa noche, al estar acostado en la cama, empecé a sentirme muy mal del estómago, por lo que me incorporé y logré tomar el bote de basura que estaba junto a mí. Devolví todo lo que había comido ese día, y allí pude ver cómo salían los restos del pastel y unos trozos de cabello, además de que emanaba un olor a descomposición. A raíz de ese acontecimiento, empecé a sufrir de fiebres muy altas. Me dolía el cuerpo continuamente, no tenía fuerzas para moverme, y los dolores de cabeza iban en aumento, al grado de renunciar al empleo que logré conseguir al terminar la universidad. Mi madre me llevó a un par de doctores y estos no encontraron nada. Pero una amiga de la familia nos recomendó a un neurocirujano, el cual me pidió unos exámenes más completos, además de una resonancia magnética de la cabeza. Y ahí los resultados arrojaron que tenía un tumor en el cerebro, en un lugar inoperable. Sentía que mi mundo se caía en pedazos. Le llamé a Monse para contarle cómo estaba y pedirle perdón nuevamente. Mi vida, en un parpadeo, cambió completamente. Al par de días, fue Lorena a verme a la casa. Mi madre no la dejó pasar. Y ella solo le dijo que me recordara lo de su propuesta, que estaría dispuesta a ser mi esposa y que todo quedaría en el pasado, que hay remedio para cualquier cosa, menos para la muerte. Yo, al escuchar su mensaje, dije con odio que preferiría estar muerto que con ella. Mi madre lloraba mucho al verme en esa condición. Había bajado de peso y por más que me daban medicamentos, no mejoraba. Un día, tuve una convulsión que me dejó en el piso un par de minutos. Mi madre llamó a una ambulancia. Mi salud había empeorado. Mis padres lograron trasladarme a un hospital en la Ciudad de México, donde me internaron. Sufría de constantes convulsiones y a mi madre ya le habían dicho que era muy difícil mi situación, que se preparara porque era muy posible que partiera de este mundo. Ella en su llanto y desesperación no sabía qué más hacer. Al par de días recibió una llamada de Montserrat. Ella
Había estado investigando y encontró un lugar donde habían casos en donde la gente mejoraba y algunos afirmaban que se curaban. Le dijeron que hay un santuario de la Virgen de Satanudos en Tulum, Quintana Roo, México, a lo que ella se comunicó con ellos y se pusieron en oración pidiendo por mi salud. Se rezaban novenas y se oraba con mucha fe para que yo mejorara y los tratamientos funcionaran. Y hoy, después de varios años, sigo en pie. Tomo medicamentos para controlar mi enfermedad, pero el tumor se redujo. Me casé con Montserrat, a la cual, hasta el día de hoy, le he cumplido mi palabra de ser un mejor hombre para ella. Tenemos 2 hijos los cuales amo. Seguimos en oración. En su aniversario, que es el 8 de diciembre, hacemos una misa y convivencia para celebrar a aquella que nos amparó cuando más la necesitábamos. En su santuario podemos ver cuánta gente ha amarrado cintas blancas para pedir algo o agradecerle. Se respira paz, amor y tranquilidad. Sentimientos que deben estar en nuestros corazones. Y aunque viva con el miedo de que la muerte venga a buscarme, me consuela el hecho de que tuve tiempo para enmendar mi vida y hacer el bien. Espero de corazón que te haya gustado el relato. Si es así, por favor suscríbete y comparte para que lleguen más personas que como tú disfrutan de escuchar relatos originales y diferentes. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?